Nunca fui una persona propensa a creer en lo sobrenatural. Me crié con una lógica como una guía, siempre buscando una explicación racional a las cosas que otros consideraban inexplicables. Pero hay experiencias que destrozan esa burbuja de certeza, que te arrancan de la realidad conocida y te lanzan al abismo de lo desconocido. Y mi encuentro con el sonriente del abismo fue una de esas experiencias. Todo comenzó de manera sutil, cuando suelen hacerlo las peores pesadillas. Había tenido una mala racha en la vida, pérdidas personales que parecían acumularse una tras otra. Mi trabajo como investigador freelancer me permitía cierta libertad, pero esa libertad pronto se convirtió en una prisión de aislamiento. Pasaba días enteros en mi departamento, atrapado en una rutina de insomnio y estrés laboral. Fue en ese estado que comenzaron los sueños, o al menos eso pensé al principio. El primer sueño no fue especialmente aterrador, pero sí inquietante. Me encontraba caminando por un largo corredor, las paredes cubiertas de una sustancia negra y viscosa que parecía moverse por sí sola. No había puertas ni ventanas, solo un camino interminable que se extendía frente a mí. Y al final del corredor había una figura. Era extraña, humanoide, pero lo que más destacaba era su sonrisa. Una sonrisa amplia y grotesca, llena de dientes afilados que brillaban a pesar de la oscuridad que lo envolvía. No tenía ojos, pero de alguna manera sentía que me estaba observando. Desperté cubierto de sudor, con el corazón latiendo tan rápido que pensé que iba a salir de mi pecho. Era solo un sueño, me dije, nada más que el producto de una mente estresada y exhausta. Pero el miedo que sentí, esa sensación de que algo oscuro y peligroso me había visto, era demasiado real. Los días siguientes transcurrieron con una extraña normalidad. Intenté sacarme la imagen de la cabeza, pero cada vez que cerraba los ojos veía esa sonrisa. Y entonces comenzaron a pasar cosas extrañas. Sombras en los rincones de mi departamento parecían alargarse fuera de lo normal. Las luces parpadeaban constantemente y esa sensación de ser observado nunca me abandonaba. Una noche, mientras trabajaba en mi escritorio, lo sentí más fuerte que nunca. Esa presencia, esa sensación de que algo o alguien estaba en la habitación conmigo. Me levanté lentamente y caminé hacia la cocina, tratando de ignorar la creciente sensación de miedo que se apoderaba de mí. Cuando abrí la puerta del refrigerador, la luz parpadeó, y en ese breve instante de oscuridad vi algo en el reflejo de la ventana aledaña al refrigerador. Ahí, en la esquina del salón, estaba él, la misma figura de mis sueños, alto, envuelto en sombras, una piel negra y brillante como una sustancia aceitosa que absorbía toda la luz, y por supuesto, la sonrisa. Esa sonrisa amplia y afilada que parecía estar a punto de estallar en carcajadas. Di un paso atrás tropezando con la encimera y cuando parpadeé, la figura había desaparecido. Me convencí a mí mismo de que era una ilusión, un truco de la mente agotada, pero desde ese momento no pude ignorar lo que estaba sucediendo. El sonriente, como comencé a llamarlo en mi mente, estaba ahí, acechándome, siempre al borde de mi visión. Lo veía en reflejos, en las sombras, en los rincones más oscuros de mi casa, y cada vez que aparecía, sentía que su presencia se hacía más fuerte, más opresiva, y por alguna razón, yo terminaba con un sentimiento de angustia, dejando de hacer cualquier actividad que estuviera haciendo para ir a dormir. Era como si de pronto mi motivación y mi energía fueran drenadas por completo. Mis noches se convirtieron en un infierno. Los sueños con el largo corredor volvieron, pero ahora no solo caminaba, corría desesperadamente por el pasillo mientras esa cosa me seguía, su sonrisa cada vez más cerca, su risa silenciosa resonando en mi cabeza. El miedo me consumía y cada vez que despertaba lo sentía más cerca, como si el abismo del que había surgido estuviera extendiéndose hacia mí, arrastrándome lentamente a su reino de oscuridad. Una noche comencé a investigar, desesperado por encontrar una explicación o alguna forma de detenerlo. No encontré nada en los buscadores convencionales.
Pasé varias horas describiendo lo que había visto en diferentes foros hasta que por fin di con información. Uno de los testimonios le llamaba el sonriente del abismo. Las historias sobre el sonriente del abismo eran fragmentadas, un mito en las sombras de las culturas urbanas. Algunos lo describían como un ser interdimensional, una entidad creada por un experimento fallido durante la Segunda Guerra Mundial. Otras versiones hablaban incluso de una civilización avanzada. Otros decían que era un demonio del miedo, una criatura que se alimentaba del terror humano, creciendo en poder con cada alma que consumía. Pero todos coincidían en una cosa: una vez que te marcaba, no había escapatoria. Poco más de 15 testimonios encontré, con diferentes fechas, diferentes lugares del mundo, pero todos eran muy similares. Lo más raro y perturbador era que ninguno de esos usuarios respondía a mis preguntas, como si ya ninguno de ellos estuviera activo en Internet. Cuanto más leía, más miedo sentía, y cuanto más miedo sentía, más presente se hacía. Comenzó a manipular mi entorno. Los relojes de mi casa parecían detenerse sin razón aparente, las luces fallaban y las sombras se volvían cada vez más profundas. La realidad misma comenzaba a distorsionarse a mi alrededor. Había días en los que perdía la noción del tiempo, como si las horas se alargaran o acortaran a su voluntad. Un día, mientras intentaba dormir, sentí una especie de respiración en mi oído. Era una leve corriente de aire fría y con un olor fuerte, como el aliento de algo que habría comido algo podrido. Me quedé completamente quieto. Mi cuerpo estaba paralizado por el terror. No podía verlo, pero sabía que estaba ahí, justo detrás de mí, sonriendo. No me atreví a girarme, porque sabía que si lo hacía, sería el final. Sentí cómo la oscuridad se cernía sobre mí, envolviendo la habitación en un vacío profundo e insondable. A la mañana siguiente supe que no podía seguir viviendo así. Tenía que enfrentarme al sonriente del abismo de alguna manera. Pero ¿cómo enfrentas a algo que no debería existir? Algo que no tiene forma ni propósito más allá de tu destrucción. Decidí que la única opción era huir, dejar mi hogar, dejar todo atrás y tratar de escapar de su alcance. Empaqué lo esencial y conduje sin rumbo, alejándome lo más posible de mi apartamento, con la esperanza de que la distancia pudiera salvarme. Pero el miedo me seguía y con él el sonriente. No importaba cuán lejos fuera, cuántas veces intentara escapar, siempre estaba ahí, en las sombras de cada motel barato donde me quedaba, en cada espejo donde mi reflejo se distorsionaba por un breve momento. Y entonces, una noche, lo vi. No como una sombra en el rincón, no como una figura en mis sueños, sino ahí, en medio de la carretera vacía por la que conducía. Estaba de pie en el centro del camino, su cuerpo negro y aceitoso brillando bajo la luz de los faros, su sonrisa más amplia y grotesca que nunca. Parecía devorar la luz a su alrededor. Frené de golpe, pero era demasiado tarde. El coche se deslizó fuera de la carretera chocando contra un árbol. Cuando recobré el sentido, todo estaba en silencio. La oscuridad me envolvía, pero sabía que no estaba solo. Él estaba ahí, esperándome, su sonrisa brillando en la penumbra. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Sentí como la realidad misma comenzaba a romperse a mi alrededor, distorsionada por su presencia. El sonriente del abismo no me mató esa noche, al menos no de la manera en que uno piensa en la muerte. En lugar de eso, jugó conmigo, disfrutando de mi terror, alimentándose de cada latido de mi corazón, de cada grito silencioso que escapaba de mis labios. Ahora, mientras escribo esto, sé que no me queda mucho tiempo. Cada día siento cómo el abismo se cierra más a mi alrededor, arrastrándome hacia su reino de oscuridad. No puedo escapar de él. Nadie puede. Si alguna vez sientes una presencia en la oscuridad, si ves una sombra que parece moverse por sí sola, o si escuchas una risa silenciosa en la noche, corre, no mires atrás, porque si lo haces, verás esa sonrisa, y cuando la veas, sabrás que tu tiempo habrá terminado. Este relato fue escrito,
narrado e ilustrado por Juan Pablo Palacios para Archivo 1958. Si esta historia te gustó, sígueme en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Subo videos todos los días. Gracias.